El Señor Jesús conoce exactamente cuándo es que es más oportuno hacer un bien a sus hijos. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde queremos compartir la palabra de Dios y traemos hoy un tema, créame que es de mucha importancia, de mucha relevancia para el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Y estaremos hablando acerca de los planes de Dios para nuestras vidas y estaremos allá en Juan capítulo 11 y estaremos leyendo los primeros 6 versículos. Y antes de continuar le voy a invitar a que si no lo ha hecho aún, que se suscriba a nuestro canal de la Iglesia Centro Mundial de Oración para que usted pueda recibir las notificaciones cada semana, Dios mediante, que estemos subiendo los videos. Así que si no lo ha hecho, no pierda tiempo, suscríbase y hágale clic también a la campanita de notificación. Y la palabra de Dios nos dice allá en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y es un relato muy interesante, es un relato que conocemos muy bien cuando hablamos acerca de la resurrección de Lázaro, aquel hombre a quien Jesucristo resucita. Pero cuando llegamos a este capítulo 11 de Juan, nos encontramos en este relato donde se nos está hablando acerca de un momento bien interesante en el que Jesucristo tiene la oportunidad de sanar una enfermedad que de alguna forma para el Señor Jesucristo, Él dice, no es de muerte. Pero obviamente ustedes ya sabemos la historia. Y el hecho es de que Jesucristo no sana la enfermedad, sino que Jesucristo se espera más adelante ciertos días hasta que este hombre Lázaro obviamente muere de esta enfermedad de la cual Jesucristo dijo que no era de muerte, sino para que Dios fuese glorificado. Entonces quisiera que en esta enseñanza encontráramos un valor bien interesante, bien importante de lo que usted y yo podemos entender de cuál es la forma en que los planes de Dios pueden ser una realidad de nuestras vidas, aun a pesar cuando usted y yo pensamos que la situación por la que usted y yo estamos pasando ya no tiene solución. Así que vamos a entrar de lleno a esta temática. Y el primer aspecto que podemos entender y aprender de este pasaje el día de hoy, número 1, es que los cristianos también sufrimos penas en la vida cotidiana. Y eso es algo que usted y yo debemos entender. En las escrituras que acabamos de leer, estaba enfermo uno llamado Lázaro y se menciona que era amigo del Señor Jesucristo, a quien Jesucristo amaba. Y obviamente usted y yo sabemos que Jesucristo tenía poder para sanar a Lázaro, para quitar esta enfermedad de Lázaro. Sin embargo, es bien interesante que Jesucristo no solamente permite que Lázaro continúe enfermo, sino que también permite, y esto es interesante, permite de que Lázaro mismo muriera. No evitó que Lázaro sufriera, no evitó que Lázaro se debilitara, no evitó que Lázaro sufriera agonía como cualquier hombre, sino que no solamente eso, sino que permite Jesús que Lázaro muera. Y el hecho de que un creyente sufra, escucha bien, no necesariamente es una señal de que Dios esté airado contra él. Sabe que muchas veces nos sobrevienen situaciones difíciles en nuestra vida, porque todavía estamos en esta tierra, todavía estamos rodeados de pecado, en fin, vivimos todavía en un cuerpo que sufre todavía los estragos del pecado mismo en esa tierra. Y es interesante que Jesucristo
puede permitir que usted y yo podamos sufrir y logremos entender de que en este mundo hay sufrimiento. En este mundo vamos de paso, y cuando usted y yo entendemos que en este mundo, muy a pesar de que hayan médicos, muy a pesar de que tengamos muchas cosas a nuestro alcance, sufrimos. Hay momentos donde podemos estar pasando situaciones difíciles, pero esto nos puede ayudar a que entendamos que esta tierra, este mundo, no es nuestro hogar, y que podamos poner nuestra mirada en aquello que realmente vale la pena, poner nuestra mirada en lo celestial, en aquello que realmente va a permanecer. Entonces, usted y yo somos propensos a poder sufrir. Sabe que las enfermedades y las muertes de nuestros seres queridos cercanos nos recuerdan que no vamos a estar aquí en esa tierra por siempre. Y el hecho de que no vamos a vivir en esa tierra para siempre, yo creo que nos debe poner a pensar en el aspecto de aquello que realmente sí vale la pena. Es decir, si bien es cierto, sufrimos, batallamos, enfrentamos situaciones difíciles en esa tierra, la realidad de las cosas es de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no solamente esperamos al Señor que venga por nosotros y nos recoja, sino que la esperanza que usted y yo tenemos como creyentes en Cristo Jesús es de que un día estaremos también presentes juntamente con Él en el reino celestial. Así que pongamos nuestra mirada en aquello que realmente vale la pena. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que Cristo es el consuelo ante toda situación. Ahí en el versículo 3 vemos que estas mujeres enviaron pues a llamar al Señor Jesucristo para decirle al Señor Jesucristo que Lázaro estaba enfermo. Y es interesante que aunque Jesucristo no estaba cerca de ellas, lo primero que se les viene a la mente a ellas es el hecho de que Jesucristo debía enterarse de que Lázaro estaba enfermo. Y aunque conocemos la historia y Jesucristo no sanó a Lázaro, lo que sí es importante anotar aquí es el hecho de que quienes conocían al Señor Jesucristo, quienes tenían una relación personal con el Señor Jesucristo, cuando Él estaba presente físicamente aquí en la tierra, me llama la atención que ellos le buscaban al Señor Jesucristo. Y es una demostración de lo que usted y yo podemos hacer hoy en día ante cualquier situación. Es decir, buscar al Señor Jesucristo como actitud primaria de parte nuestra. Entonces, el llamado que estas hermanas de Lázaro le hicieron al Maestro, al Señor Jesucristo, créame, es una lección que usted y yo debemos tomar muy en cuenta. Es un ejemplo de que el Señor Jesucristo tiene la solución, tiene la respuesta para nosotros aún el día de hoy. Si bien es cierto, hoy en día tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a un sinfín de predicaciones y podemos tener acceso a muchas formas de escuchar la palabra de Dios. Créame que este recurso que usted y yo tenemos de poder dirigirnos a Dios en oración en medio de cualquier situación es algo que usted y yo debemos aprovechar al máximo, porque ante cualquier situación Cristo sigue siendo el consuelo para nuestras propias vidas. Cuando Lázaro enferma, esas mujeres lo que hacen, van y llaman, le avisan al Señor Jesucristo y hacen lo que ellos tenían que hacer, lo que sabían que debían hacer en ese momento. Y créame que en momentos difíciles es importante, y lo tenemos que mencionar, porque a veces lo último que hacemos como creyentes es buscar a Dios. A veces decimos o escuchamos a algunos decir, hermano, no hermano, lo único que hay que hacer es ya orar. Como diciendo, ya hicimos todo lo demás y lo único que queda es orar, lo único que queda es ir a buscar al Señor, lo único que queda es hacer aquello, como si fuese el último recurso. Pero créame que es bien importante que como creyentes entendamos que si bien es cierto, no conocemos del todo el plan que Dios tiene para nuestras vidas, pero sí es importante que recurramos al Señor ante cualquier indicio de alguna situación que podamos estar enfrentando, porque a veces no lo hacemos. Usted y yo sabemos que debemos buscar a Dios, pero ¿cuántas veces estamos en alguna situación y lo que hacemos es preocuparnos? Lo que hacemos es tratar de investigar qué está pasando, tratar de buscar en la internet y luego decimos, ya Señor, vamos a buscar a ver para que tú me traigas paz.
Pero créame que cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y le buscamos a Él en primer lugar en nuestras vidas, créame, eso tiene un cambio, algo que puede cambiar nuestra manera de ver a Dios, y eso le da a entender a Dios que Él es prioridad en nuestras vidas. Y el tercer aspecto en sus notas es el hecho de que Dios conoce el mejor momento para socorrernos. Es bien interesante que cuando el Señor Jesucristo se entera de que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesucristo mismo se demora en regresar a ver a su amigo Lázaro. De hecho, que cuando dice la palabra de Dios que cuando oyó pues que estaba enfermo Lázaro, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesucristo escucha que Lázaro está enfermo. ¿Y qué hace Jesucristo? Se queda 2 días más donde él estaba. Y no estaba realmente lejos. Estaba muy relativamente cerca. Es como de aquí de la iglesia a Sendero más o menos, o sea, no estaba realmente lejos. Es decir, estaba a una distancia donde él podía de alguna forma acercarse e ir y orar por Lázaro, pero no lo hace. Jesucristo se queda y es el tiempo suficiente para que Lázaro muriera. Y uno podría decir, bueno, no lo molestes al maestro, déjalo, él sabe, como quiera, si él no está apurado para ir a orar por Lázaro, es que no le va a pasar nada a Lázaro. Pero nada de eso sucede que Lázaro muere. Y en estos 2 días que Jesucristo se demora, obviamente conocemos la historia, Lázaro fallece. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesucristo se rehusó a orar por sanidad en el caso de Lázaro. Él se rehusó para que Lázaro no sufriera. Jesucristo se rehusó a estar ahí presente cuando Lázaro estaba enfermo. Pero conocemos exactamente la intención del Señor Jesucristo, porque Dios conoce el momento necesario, exacto, para socorrernos. Y para Lázaro, ese momento para socorrer a Lázaro, literalmente era exactamente después de haber muerto. Cuando usted y yo podemos pensar de que ya no hay esperanza, para el Señor Jesucristo sigue habiendo esperanza. Cuando usted y yo decimos, ¿para qué oramos si ya no hay nada que hacer? Bueno, es un buen momento para decirle al Señor, Señor, tú puedes todavía hacer algo en el caso mío. En el caso de Lázaro, cuando Jesucristo, si usted recuerda la historia, Jesucristo llega a Betania, se está acercando, Marta corre a encontrarlo y Marta le reclama y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y conocemos bien la historia, pero Jesucristo tenía otros planes. El tiempo para socorrer a Lázaro en el tiempo del Señor Jesucristo era después de la muerte. Humanamente hablando, obviamente hubiera sido mejor evitar el dolor, evitar el sufrimiento de las hermanas de Lázaro por la pérdida, porque Lázaro ya tenía días de haber estado sepultado. Pero Jesucristo, el tiempo del Señor Jesucristo para nuestras propias vidas es algo muy especial y solamente Él conoce exactamente el momento en el que Él puede venir y socorrernos. De hecho, los asuntos de las naciones como los de las familias están por completo en las manos del Señor Jesucristo. Es importante que usted y yo logremos entender este aspecto cuando usted y yo estamos clamando y estamos buscando al Señor Jesucristo en oración. El hecho de entender que los tiempos de Dios no son nuestros pensamientos y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero lo que sí sabemos y podemos aprender de esta historia es que debemos clamar a Dios, debemos buscar a Dios. El tiempo es de Él. Dios va a saber cuándo y Dios conocerá sus formas. El Señor conocerá sus maneras de obrar a mi favor y que quizá no podamos entender del todo cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que sí sabemos es de que los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. Y a manera de conclusión es importante entender esto, que ya que podemos tener la seguridad que Jesucristo sabe a dónde dirigir nuestras propias vidas, es importante que usted y yo logremos entender esto, de que no nos quejemos, no levantemos el puño y que nos quejemos con Dios y el por qué esto y por qué aquello, sino que logremos entender ese aspecto de los designios de Dios, entender ese aspecto
de la soberanía de Dios, de que si bien es cierto, no logremos entender del todo los planes de Dios, pero lo que sí podemos estar seguros es que cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, nuestro futuro, créame, estará seguro. Podemos vivir tranquilos porque nuestro futuro está escondido en la presencia misma de Dios. Así que en el caso, por ejemplo, de Job mismo, él aprendió que Dios era bueno a pesar de todo lo que había pasado, que Dios tuvo un fin práctico, que Dios tuvo un plan después de que él padeció todo aquello. Al final Job pudo decir, de oídas te había oído, pero dice, pero ahora mis ojos te ven. Todo lo que pasé, toda la situación me está ahora llevando a conocerte como nunca te había conocido Dios. Esa fue la experiencia de Job. Y créame que usted y yo, cuando aprendemos a descansar en Dios, cuando aprendemos a poner todas nuestras cargas, todas las situaciones en las manos del Señor, créame, usted y yo vamos a poder aprender a confiar no solamente en Dios, sino a entender que sus tiempos, sus propósitos son lo mejor para nuestras vidas. Y para conversar ahorita después del grupo familiar, yo le invito a que conversemos en breve ahí en el grupo familiar el hecho de que del relato de Jesús y Lázaro, ¿qué es lo que más llama su atención? De este relato, del hecho de que Jesucristo espera mientras Lázaro está enfermo y Lázaro muere y todo eso, ¿qué es lo que más le llama la atención de esta historia que conocemos bien? Pero créanme que por más que leamos, hay mucho que podemos sacar y poder conocer más del Señor. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Para que conversen ahí tantito en el grupo familiar. Oremos, Padre, gracias te damos por esta lección, este tema, Señor, donde podemos entender y aplicar el hecho de que hay situaciones en nuestras vidas que, si bien es cierto, son difíciles de sobrellevar, podemos entender de que tus tiempos, tus momentos, Señor, tus planes, Señor, son lo mejor para nuestras vidas, aún muy a pesar de que en el momento no logremos entender todo. Pero podemos aprender, Dios, que si descansamos, Señor, y confiamos en ti, Señor, podemos saber que nuestro futuro será mejor en la medida en que confiemos y descansemos en ti. Te doy gracias por tu palabra y por mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo. Le invito a que comparte este video para que otros puedan también escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.